Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, al programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos como invitado al doctor Julián Andrés Ortiz. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar sobre el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pasemos entonces a hablar sobre este tema y contémosle a los televidentes qué es el EPOC. Ok, en primera instancia, el EPOC es una enfermedad que se produce en tiempo prolongado a una exposición a diferentes sustancias que generan una lesión, un daño directamente en el tejido pulmonar. Esta lesión produce que haya aumento en las secreciones, que se dañen los alvéolos y que haya un problema, sobre todo en el momento en que uno respira, ocasionando que haya una limitación en el paso de aire a través de los pulmones. Doctor, ¿cuáles son de pronto las formas principales de un EPOC? O si hay diferentes formas de EPOC, una más grave que otra, o que tenga de pronto una forma de presentarse diferente en los pulmones, ¿qué es lo que decías de esos cambios? Okay. Principalmente se encuentran dos tipos como tal de clasificación básica de la enfermedad pulmonar obstructiva, que una se encuentra relacionada con una bronquitis crónica. Es una enfermedad donde se inflaman constantemente y a largo plazo todos los conductos por donde pasa el aire a los pulmones. Y otra causa es el enfisema, que es ya un daño crónico directamente en el tejido del pulmón. Esas son como las dos principales formas. Ya la clasificación ya es mucho más específica, ya dependiendo de la enfermedad que tenga, la cronicidad que tenga, el daño que se haya generado como tal ya el pulmón y la cantidad de episodios o de crisis que tenga el paciente durante un año. ¿Cuáles son las causas, doctor, para que se presente EPOC en una persona? ¿Puede ser una persona sana completamente o estar pasando de pronto por algún tipo de enfermedad, una gripa, una tos, o puede presentarse en cualquier persona? El EPOC es una enfermedad que se puede presentar en cualquier persona, una persona común y corriente, pero que se exponga a ciertos factores que ocasionen que empiece a haber un daño en el pulmón. Entre ellos se considera que la principal causa es el consumo de cigarrillo. La exposición crónica a tabaco genera que el pulmón se empiece a atrofiar, los tejidos del pulmón se empiecen a dañar y a largo plazo es un factor de riesgo muy importante para producir EPOC. Otros factores de riesgo que lo predisponen son personas que de pronto en su infancia tuvieron asma, que tuvieran algún tipo de enfermedad pulmonar diagnosticada o que tienen algún proceso crónico como tal ya establecido en el pulmón. También se ha observado que en algunas condiciones, sobre todo en exposición a ciertas sustancias químicas, humos inhalados, exposición a ciertos contaminantes del ambiente, también pueden predisponer. Entre ellos el más común y el que por lo general hemos visto acá en nuestro hospital es la exposición crónica al humo de leña. Conocemos que la población rural de acá, aún muchas personas todavía utilizan este medio para cocinar sus alimentos, por lo mismo, y utilizan un lugar que es muy poco aireado, un lugar donde se encierra el humo, se exponen a este humo y esto a largo plazo genera el daño. Bueno, doctor, aquí de pronto mencionabas esos factores de riesgo, pero ¿existen otros aparte de esos o solo esos? Esos son los principales. Ya otras causas, ya específicamente, ya se tiene que investigar si es un paciente que no ha tenido ningún tipo de factor de riesgo que haya desencadenado la enfermedad. Hay condiciones en las cuales la predisposición genética hace que una enzima que se encuentra en el pulmón, que se encarga de la reparación como tal del tejido del pulmón, no se encuentra o no se produce. Estas personas tienen otro tipo de EPOC, pero presentan los mismos síntomas. Doctor, ¿es de pronto más alto el riesgo en niños, adultos mayores o en cualquier edad se puede presentar? El EPOC por lo general se asocia a personas adultas mayores, población mayor a 45-50 años, ya que, como te explicaba, es un problema que se produce en el tiempo, no es a corto tiempo en el cual se producen los síntomas. Un niño es muy difícil porque no va a tener exposición crónica a humo de cigarrillo, a humo de leña. Una persona adolescente, lo mismo que una adulta joven, la exposición es mínima y el daño es mínimo. En cambio, las personas que de pronto tienen 45-50 años son los que inician a presentar los síntomas iniciales,
que se relaciona con la exposición a los factores de riesgo. Entonces, aquí también que de pronto no solo sea el cigarrillo, sino personas que fuman tabaco aún también deben tener pues cuidado con ello. Sí, claro, cualquier tipo de exposición a algún tipo de sustancia inhalada que llegue directamente a los pulmones puede ocasionar ese daño. Inclusive personas que no fumen, que tengan algún familiar que fuma y que indirectamente ellos se estén exponiendo a ese humo de cigarrillo, lo que conocemos como fumadores pasivos, también pueden tener un riesgo de tener esta enfermedad. Bueno, doctor, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona con EPOC? No sé si la tos o además que de pronto nos digas exactan pues o los más exactos o que yo vea que me está pasando y consulte al médico porque puede de pronto pensar que es una tos normal de una gripa. Entonces hablemos un poco sobre esos síntomas específicos sobre esta enfermedad. Los síntomas en general o el síntoma característico es la tos. Una tos que persiste en el tiempo, a pesar de que no haya síntomas respiratorios, supongamos gripa, supongamos sinusitis, en ausencia de alguna enfermedad sintomática respiratoria que presente una tos crónica, por lo general va a durar de más de 15-20 días, que haya tenido antecedentes de factores de riesgo para exposición a humo de cigarrillo, humo de leña, entre otros. Y cuando se omite este síntoma, que los pacientes pasan más allá de 20-30 días con una tos prolongada, puede empezar a generar lo que llamamos una expulsión ya como tal de flemas. Empiezan a expectorar. Por lo general son flemas o moco que son blanquecinos, sin ningún tipo de coloración. No huele feo, no tiene sangre, pero que se prolonga en el tiempo ambos síntomas. Ya más avanzados, los otros síntomas podrían presentarse como dificultad respiratoria por el mismo hecho de que hay la restricción para que entre aire a los pulmones. Se va a sentir la persona cansada, sobre todo mucho más fatigada para realizar las actividades diarias. Lo que hacía antes lo va a cansar ya con mucha mayor facilidad. Puede empeorar esa sensación de dificultad con el tiempo. También otros de los cuales se presenta comúnmente los síntomas es sensación de ahogo o que el pecho le está silbando. También son síntomas característicos ya de una enfermedad más avanzada que de pronto se dejó coger un poco de ventaja. Y ya en casos en los cuales esa enfermedad genera ya una complicación que sería una infección, serían ya los síntomas específicos como tal de la infección, que es la fiebre, la aparición de escalofríos, malestar general, debilidad, pero ya se empezaría a determinar qué tipo de enfermedad sería. Bueno, doctor, cuando asiste una persona que se cree que tiene EPOC, de pronto acá al hospital, ¿qué pruebas o exámenes se realizan para diagnosticar? En primera instancia tenemos algo que hacemos acá en el hospital y está a disposición de toda la población, que es una radiografía de tórax en la cual observamos ciertas características que nos ayudan a identificar los pacientes que ya tienen cambios en el pulmón generados por la enfermedad obstructiva. Otro método diagnóstico ya un poco más especializado, pero que es el más indicativo para estos pacientes, es la espirometría. La espirometría es un examen o un estudio diagnóstico en el cual al paciente se le expone a que utilice su mayor capacidad pulmonar, tanto para inspirar como para expirar. Eso arroja unos resultados y con eso se determina la gravedad o la severidad como tal de la enfermedad. También hay otros estudios, pero son menos utilizados. Principalmente sería la espirometría y la radiografía de tórax. Bueno, doctor, ¿el EPOC es curable o es una enfermedad que de pronto ese paciente va a tener de por vida y solamente va a tener un tratamiento con medicamentos, pero que va a tener que tener cuidado el resto de su vida? Okay. En primera instancia, el EPOC sería una enfermedad prevenible, una enfermedad en la cual si las personas dejan a un lado esos factores de riesgo, sobre todo la exposición crónica a humo de cigarrillo, es una enfermedad que se puede evitar. Pero cuando una persona ya tiene la enfermedad, esa enfermedad ya generó un daño en el pulmón, eso ya es irreversible. Lo que importa en ese momento es evitar que progrese. O sea, es una enfermedad que no es curable, pero que puede evitarse que progrese, realizando el manejo con los medicamentos que son ordenados por el médico, los estudios requeridos en el momento para determinar la gravedad y seguir como todos los consejos y recomendaciones que se les dan en las consultas.
Bueno, doctor, ¿cuál es el tratamiento que siguen para estos pacientes con EPOC? Normalmente, pues, o antibióticos, o qué tipo de, tanto de medicamentos como de otro tipo de no sé, si de ejercicios respiratorios, que de pronto hablabas ahorita sobre la espirometría, o qué más se puede hacer con los pacientes que ya tienen EPOC. Los pacientes que sufren de esta enfermedad, en primera instancia el manejo se utilizaría inhaladores. Lo que se busca con los inhaladores es ayudar a que el pulmón se dilate con facilidad, le llegue mejor cantidad de aire y esa absorción de oxígeno que normalmente hacen las personas sanas se realice con mayor facilidad. Estaríamos hablando de inhaladores tipo salbutamol, bromuro de ipratropio, beclometasona, medicamentos que ayudan a disminuir esos síntomas. No son medicamentos que van a curar la enfermedad, pero van a prevenir que a largo plazo esta empeore o que genere muchos síntomas en el paciente. Ya en otros tratamientos son más específicos dependiendo de cada paciente. Los pacientes que tienen una enfermedad más avanzada se utilizan medicamentos inhaladores que tienen más larga duración y tienen un mayor beneficio sobre ellos, generando una disminución en la dificultad para respirar, disminución en la tos, en la secreción de flemas. También disminuyen los episodios de crisis, que esa es la principal complicación de esos pacientes que tienen episodios en los cuales el pulmón se colapsa, hay mucha secreción de flema y les imposibilita respirar. Estos medicamentos ayudan a prevenir estas situaciones. El otro tratamiento es el paciente que llega directamente a urgencias, que dice: no puedo respirar, me siento atacado, ha tenido tos, flema, mucha expectoración. Esos pacientes son los que se manejan directamente en urgencias, se manejan con los mismos medicamentos pero en otro tipo de administración. En cuanto al manejo inhalador, se utilizan las nebulizaciones y se utilizarían medicamentos intravenosos de necesitarlos en caso de que la crisis sea muy fuerte. Y ya, si se sospecha algún tipo de sobreinfección pulmonar, alguna infección directamente en los pulmones, ya sería como tal el tratamiento específico con antibióticos, se determinaría la gravedad de la infección y se consideraría si el paciente debiera estar hospitalizado o si puede continuar su tratamiento en la casa. Bueno, doctor, ya pues nos contabas que definitivamente pues el EPOC no es curable, pero que mejora pues una calidad de vida y además es para prevenir complicaciones y para tratar ciertas molestias pues de la enfermedad como tal. Pero entonces, cuando un paciente ya tiene EPOC, hablemosle a las personas cómo vive un paciente en su vida diaria con EPOC, si necesita unos cuidados especiales, si en su casa de pronto, no sé, mantener más aireada su casa o qué debe tener en cuenta en el día a día ese paciente. Una persona que tenga esta enfermedad debe tener muchos cuidados, sobre todo en el momento de llevar su vida diaria, sobre todo los pacientes que tienen exposición a tabaco, el humo del cigarrillo, en ese momento que se diagnostique debieran de dejarlo, inclusive ninguna persona debiera estar fumando. Esa es como el principal recomendación en cuanto a los pacientes que son fumadores. Ayuda a prevenir las crisis, ayuda a que no empeore como tal la enfermedad. También lo mismo las personas que se exponen al humo de leña, que si no hay posibilidad de cambiar ese tipo de como tal de estilo de vida, esa exposición, por lo menos que tengan un sistema en la casa que permita que el humo de la leña salga hacia algún lado y que esté ventilado, que no tenga directamente el contacto con el humo. También la exposición al frío es otra de las causas muy comunes por las cuales los pacientes consultan frecuentemente por dificultad respiratoria. También los cambios de clima, los climas extremos, frío, calor, la exposición a polvo, la exposición a diferentes tipos de sustancias inhaladas, olores fuertes, pueden desencadenar todas las crisis. También se debe tener mucho cuidado con los pacientes que tengan esta enfermedad y que tengan algún tipo de infección respiratoria tipo gripa que pueden desencadenar las crisis. Bueno, doctor, aquí para hablar de pronto también de las complicaciones que tiene un paciente, ahorita tocabas por encimita de eso, pero entonces hablemos de pronto más puntual sobre las complicaciones de un paciente con EPOC, sea cuando lo diagnostican o por descuido ya después de que está tomando sus medicamentos o sus inhaladores, que no los usen correctamente, que de pronto abandonen el tratamiento, que fumen, que no sigan pues todas estas recomendaciones. Una de las principales complicaciones como tal de la enfermedad pulmonar obstructiva son las infecciones respiratorias.
por tener esta enfermedad, ellos tienen un factor de riesgo mucho más alto que una persona normal sin padecerla de tener infección pulmonar. Y por lo mismo, si esta se deja avanzar mucho más, la infección pulmonar se puede convertir de pasar de los pulmones a llegar a invadir todo el cuerpo, que es lo que conocemos como una sepsis de origen pulmonar, en el caso de que no sea tratada a tiempo o que sea omitida por el paciente que no consulte a tiempo. Otra complicación muy frecuente es la gravedad en la lesión a nivel pulmonar, que inclusive puede llegar en ocasiones a que el paciente disminuya mucho su calidad de vida, le va a dar dificultad a hacer muchas de las actividades domésticas por la dificultad respiratoria ocasionado por ese daño en los pulmones. Otra complicación muy frecuente es la afectación cardíaca, que es una falla cardíaca relacionada con el mismo problema pulmonar. Y muy rara vez cuando se deja avanzar esta enfermedad puede inclusive producir un paro respiratorio desencadenado por la misma lesión que ya se ha producido en los pulmones. De pronto, doctor, entonces otros cuidados que también deben tener sería con la familia. También la familia, de pronto si tiene una gripa muy fuerte, una virosis muy fuerte, también como tener esos cuidados para de pronto no contagiar a la persona de su casa que tiene poco. Sí, claro. Estas personas deben de evitar en lo posible tener contacto con personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, sobre todo por esa misma disposición y riesgo de tener alguna infección pulmonar. Tienen que estar un poquito alejados de esas personas o por lo menos utilizar medios protectores, como sería el tapabocas en el momento en que alguna persona de la familia tuviera alguna enfermedad. Otra recomendación, doctor, pensaríamos que también sería, como hemos hablado casi todos los programas, es el lavado de manos, tanto la persona que está enferma de POC como la familia o la persona que tiene contacto con ella. Claro, por supuesto. La mayoría de infecciones respiratorias o se transmiten por que la persona tose y el otro entra en contacto con esa expulsión de partículas o porque las personas tienen la costumbre de toser y taparse con las manos. En las manos iría esas bacterias, esos virus que entrarían en contacto con la otra persona si no se hacen un buen uso y un buen adecuado del lavado de manos. No, doctor, de pronto hay personas que están en su casa, como para devolvernos un poquito, ¿cómo puedo sospechar yo de que tengo EPOC? Pues lo que decías de que tengo una tos sin tener gripa o alguna virosis, pero alguna cosa que de pronto yo diga, de pronto es eso, o cualquier tipo de tos que no venga de una virosis o de algo así, es como para venir al hospital y consultar. De por sí, un episodio de tos no debiera de pasar más allá de 10 a 15 días. Es el transcurso normal en el cual es como tal este síntoma debiera de ceder. Si este persiste, se debe de buscar asesoría, se debe de buscar como tal la consulta, porque habría que buscar por qué está persistiendo este síntoma. Y ya dependiendo lo que se encuentre en el examen, lo que se encuentre en el examen físico, en lo que se encuentre con el paciente, se determinaría la probabilidad de que la persona sufra o no de POC. Bueno, doctor, aquí sobre la prevención, de pronto ampliemos un poquito más sobre qué debe hacer una persona en general. No solamente una persona que fuma, sino lo que decías ahorita, de que si tengo una persona en la familia que de pronto consume tabaco, entonces cuidarnos también de eso. Hablemos como en general todos esos cuidados que debe tener y cómo debemos prevenir para de pronto no tener un EPOC luego. Listo. El EPOC es una enfermedad prevenible que se puede evitar cambiando mucho los estilos de vida que uno tiene cotidianamente. Principalmente, como lo mencionabas, el consumo de cigarrillo es de las principales causas y la mejor manera de evitar a largo plazo esta enfermedad. Disminuir el consumo, inclusive suspendiéndolo por completo. También la exposición al humo de cigarrillo, las habitaciones aireadas. En la familia, si hay algún tipo de consumidor de cigarrillo, que por lo menos tenga su sitio, si es que no quiere dejarlo, tenga su sitio para que fume su cigarrillo, no esté en la familia ni esté en el hogar, porque el humo permanece en el aire. El humo se demora más o menos 2 a 3 días en desaparecer como tal por completo del aire. Entonces las personas que fuman dentro de la casa, sobre todo si tienen niños, si tienen adolescentes, estos ya empiezan desde muy tempranas edades a exponerse a estos tipos de sustancias. La mayor recomendación: si van a fumar, fumen fuera de la casa, preferiblemente no fumen. También la exposición al humo de leña, otro tipo de
de químicos o de tipo de sustancias inhaladas, que ya va por lo general muy relacionado con el trabajo. De pronto, doctor, estos como cigarrillos electrónicos o eso que están vendiendo, ¿se ha de pronto comprobado algún tipo de que tenga que ver también con el EPOC, o respecto a esto no hay? Por el momento, lo que se ha encontrado con estos tipos de inhaladores que se utilizan, que no tienen, lo único que consume es la nicotina, se utilizan para las personas para empezar a hacer una deshabituación a la nicotina, que es la sustancia que se encuentra en el cigarrillo que genera la adicción. Lo que genera principalmente el EPOC son las partículas que se queman a más allá de la nicotina, lo que genera el problema en los pulmones. Hasta el momento no se ha hecho un estudio formal acerca de las implicaciones a largo plazo, porque en realidad estos tipos de mecanismos son de hace muy poco, fueron de muy corta investigación, no se ha comprobado a largo plazo si de pronto puedan generar, pero por el momento se supone que son inofensivos y se utilizan mucho para disminuir la cantidad de consumo de cigarrillo. Bueno, doctor, otros nombres que de pronto se conozca el EPOC o ese que de pronto la gente pues en el común en su casa tenga como conocimiento de ellos. Hay otras formas también de llamarla, que es enfermedad obstructiva crónica pulmonar, bronquitis crónica, enfisema crónico o bronconeumonía. Bueno, doctor, ya para cerrar el programa, ¿algún tipo de recomendación o llamado a las personas que nos están viendo a su casa para cuidarse de esta enfermedad o de adquirir esta enfermedad? Sobre todo, pensaría yo que es como lo que hemos hablado en todos nuestros programas, sobre todo es hacer mucho énfasis en el autocuidado, que es una enfermedad que normalmente, pues con lo que nos está contando, es que se da por el consumo de cigarrillo, por el humo de los fogones. Entonces es una enfermedad que todos podemos prevenir y que con el autocuidado estamos como librándonos de él. Principalmente es la preservación como tal de la integridad de la salud. Cada persona tiene que buscar su propio autocuidado, sobre todo para prevenir enfermedades como esta, que son difíciles de manejar. No es fácil para una persona después de ser diagnosticada con EPOC o que llegue a etapas tan avanzadas que empiecen a utilizar oxígeno. Es una persona que va a tener un estilo, una calidad de vida muy poca, disminuida. Se va a sentir mal por el hecho de sufrir de la enfermedad. Por eso es muy importante que las personas entiendan que es una enfermedad que se puede prevenir desde la casa, desde el mismo hogar, insistiendo en que conserven buenos hábitos de salud, deporte, evitar el consumo de cigarrillo, evitar el consumo de algún tipo de sustancia, programar las personas que sean fumadoras para que traten de disminuirlo, busquen alternativas para evitar el consumo del cigarrillo. Tenemos muchas opciones, sobre todo hoy en día, en manejo con toxicología, para que los pacientes que tengan hábitos de consumo de cigarrillo puedan disminuirlo. Bueno, doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital, por darle toda esta información tan importante a las personas que están en su casa, a los pacientes que nos están viendo, que de pronto pueden tener alguno de estos síntomas y como caer en la cuenta de que algo está pasando en su cuerpo, y además asistir pues a consulta al hospital. Recuerden que es importantísimo cualquier cambio que tengamos en nuestro cuerpo, inmediatamente consultar al médico, tratar de no esperar, pues cualquier cosa que pase, es mejor ir a tiempo al médico. Es verdad, cierto. Es muy importante atender las recomendaciones, sobre todo las prevenibles, para evitar esta enfermedad y podremos tener pues, como tal una mejor calidad de vida para todos. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros acá en nuestro hospital. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya. En Twitter estamos como Hospital GPMJ. También recuerden que si tienen algún tipo de queja, petición, reclamo, sugerencia o felicitación, pueden realizarlo en los buzones de sugerencia que están acá en nuestro hospital o escribirnos por el correo que está habilitado para ello, que es pqrshospitalgpm@gmail.com. Que tengan un buen día y recuerden, se nos olvidaba también que todos los programas los pueden ver en nuestro canal de YouTube, que también estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por estar acá con nosotros.
EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con la iniciativa GOLD, del inglés Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se define como un estado de enfermedad caracterizado por una limitación en el flujo de aire, no totalmente reversible. Dicha limitación es por lo regular progresiva y se relaciona con una respuesta inflamatoria anormal por parte de los pulmones hacia partículas o gases dañinos. La EPOC comprende diversas condiciones clínicas, entre ellas bronquitis crónica, enfisema, con frecuencia coexistentes. Los pacientes se encuentran propensos a exacerbaciones cuando se enfrentan a condiciones generalmente asociadas con incremento de la dificultad respiratoria, con frecuente aumento de la tos, esputo purulento o mucoso y malestar general. El humo de cigarro permanece aún como factor primario de riesgo para el desarrollo de EPOC. Aun cuando solo 15% de los fumadores desarrollará obstrucción del flujo de aire, más de la mitad exhibirá síntomas de la tos crónica y producción de esputo, y por tanto, incremento en el riesgo de colonización bacteriana y exacerbaciones recurrentes. El humo de cigarro induce una inflamación crónica de las vías aéreas que irrita principalmente a los bronquios y estimula a las glándulas mucosas para producir más esputo. Si el paciente persiste en el hábito tabáquico, luego de un determinado número de años, estos cambios se vuelven permanentes, con lo que los bronquios se encuentran crónicamente angostados por el engrosamiento de la mucosa. Son bloqueados por moco producido por un número acrecentado de glándulas mucosas. Mientras tanto, en los alveolos, los macrófagos y otras células inflamatorias intentan inhibir a las partículas provenientes de la inhalación del humo de cigarro, y así evitar que prosigan causando daño. No obstante, los macrófagos son eliminados durante el proceso, lo cual conduce a una serie de eventos durante los que se producen enzimas proteolíticas. Dichas enzimas destruyen las paredes de los sacos aéreos que devienen espacios aéreos mayores. Los resultados de ello son la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de ampollas. Tales ampollas cuentan con una eficiencia reducida para el intercambio gaseoso, en comparación con el pulmón sano, y ello genera enfisema.